Bueno, estamos aquí para otro episodio de ah, Conversación de dos amigos. Gracias a todos por seguirnos en nuestro canal. Como dije la otra vez, estamos haciendo esto por diversión y nada más. Estamos aquí con el señor Víctor y vamos a hablar de unas cosas interesantes hoy. Entonces, ah, ¿alguna vez usted ha escuchado del Hotel Cecil que queda en Los Ángeles? No, de ese no, la verdad no he ¿Nunca? escuchado. Pues déjeme decirle Ah, algo sobre ese hotel. Ese hotel es uno de los más interesantes de Los Ángeles. Y la razón es porque han habido un montón de asesinatos, un montón de suicidios. Y el caso más reciente fue de una asiática que estuvo en el hotel y tomaron videos de su aspecto y su forma de moverse rara cuando estaba en el ascensor. Hubo un video en YouTube de eso y estuvo en todas las noticias. Fue en el 2013. Bueno, ese hotel no solamente tuvo un montón de suicidios, un montón de asesinatos, un montón de cosas raras que pasaron en ese lugar. También estuvo ahí un asesino serial de Los Ángeles. ok. No sé si usted ha escuchado de Richard Ramírez. Oh, sí, sí. A él sí lo Él, escuchamos ya. él vivió ahí, en ese hotel también. Órale. Pero volviendo al caso de la asiática, se llamaba Elisa. Pero Elisa estuvo en el hotel y después del video que mostraron en el ascensor, ella desapareció adentro del hotel. Y Ya. entonces no pudieron encontrarla, no supieron dónde fue. O hicieron una investigación en el tanque del agua Sí. y encontraron el cuerpo de Lisa ahí, adentro del tanque del agua. Toda la gente que estuvieron bebiendo de esa agua, o sea, obviamente bebieron su cuerpo, básicamente. Damn, parte de ella. Parte de ella. Yeah. Todo, o sea, el cuerpo podrido dentro del tanque del agua. Y la gente se estaba quejando del olor y el color del agua cuando salía. Y por eso se dieron cuenta que el cuerpo de ella estaba en el tanque del agua. Me asesinaron. Nunca supieron cómo o cuándo pasó. Solo encontraron el cuerpo ahí, nunca encontraron un culpable o nada. Y entonces con el video que mostraron ellos en el CCTV Ujú. del ascensor, estaba ella como que escondiéndose de alguien. Estuvo bien raro. Ahí lo voy a mostrar el video más luego. Pero estuvo bien raro. Ella estuvo como escondiéndose de alguien, saliendo, sacando la cabeza del ascensor, como que alguien la estaba siguiendo. Sí. Pero nunca vieron quién fue. En el video no se veía nada. Después la encontraron en el tanque del agua. Y como le dije, en ese hotel ha pasado tantos asesinatos, suicidios. Sería una cosa paranormal. Algo que no podemos ver, pero que ella sí lo podía ver. Bueno, muchas personas piensan que fue como una esquizofrenia. Oh, ok. O si ella tenía problemas mentales o también parece que era bipolar. Pensaron que fue parte de su imaginación. Pero cómo ella se metió en el tanque que estaba cerrado, nadie sabe. Y, o sea, no hubo pruebas de que alguien más hubiera hecho eso. Así quedó el caso. Y como le dije, ahí estuvo un asesino serial, Richard Ramírez, suicidios, asesinatos, desapariciones, mucha gente desaparecieron ahí. Y bien raro el caso. Otra cosa que quería tomar en cuenta era, ¿cómo usted cree que se crearon las pirámides? Porque o sea, es muy raro que haya unas pirámides en Egipto, Sí. haya pirámides en México, Guatemala, Honduras y en diferentes partes del continente. ¿A qué usted cree que se deba todo eso? ¿Qué Esa usted es cree la que sea el pregunta, motivo? Bueno, porque son grandísimas, Ujú. los cortes que tiene, La las precisión dimensiones, la precisión, y unas están alineadas a las estrellas también. también, y muchas están alineadas a cierta... hay así aquí en
en México o en otras partes, también hay otras partes alrededor del mundo que concuerdan con el meridian, Ok. la Tierra, Sí, con el Ecuador, el eh, hemisferio, ¿no? ¿cómo sabían ellos? Sí, para mí lo más interesante es que cómo ellos pudieron eh, llevar todas esas rocas que pesan más de 20.000 libras, hasta más, Toneladas. y no haya nada que pruebe que ellos utilizaron algún tipo de maquinaria o nada, solo están ahí, o sea, las pirámides, sin nada de prueba de cómo pasó, de por qué pasó y cuál sería el punto o la exacta razón por la que lo hicieron. Y es algo fascinante, que incluso las nuevas tecnologías que tienen ahorita no pueden con ese peso moverlo Ujú. y mucho menos subirlo a esa altitud. Imagínense, ni los científicos saben cómo se hicieron. Hasta Eh, ahora están, o sea, confundidos de cómo esa generación hizo las pirámides. Porque yo he escuchado otra gente hablando del mismo tema sí, y muchos piensan que sí tenían otras tecnologías, que tal vez ellos tenían tecnología alienígena que les ayudó a hacer eso, o tal vez aliens o sí. alienígenas les ayudaron a hacer eso. Pero para mí lo más interesante es que no solamente están en Egipto, sino que están en otras partes del mundo. Sí. Entonces es como que usted cree que en algún punto de la historia ellos se encontraron y vieron, ok, alguien de aquí, de este continente, fue a otro continente y vio las pirámides y los copió. O es otra cosa que les hizo hacer esas pirámides. Alguien les tuvo que decir cómo hacerlas también, No puedes de la noche a la mañana decir, voy a hacer una pirámide sin Sí, saber nada, ya, sin razón. Eh, Eso, sí, eso es para mí es lo más interesante. ¿Cómo y por qué? eh, Algunos piensan también que es un generador de energía. sí. Sí, que es como una planta de energía. Mm, Por la forma en que de adentro, tienen la forma como si fuera un generador. sí. Sí, he escuchado que la manda hacia arriba, y hasta, por decirlo, hasta otra galaxia, hasta donde ellos quieran. ¿Quién Es en las sabe? estrellas, en el pasado, pero es algo interesante, que ahí está y siguen estando ahí a través de los años. Es algo Y también magnífico. dijeron que la punta las pirámides en Egipto Sí. es de diferente material. O sea, la mera punta de la pirámide. Ujú. Como si fuera un conductor. Sí, eso es algo que ni los científicos saben. Eh, Es un caso muy interesante, la verdad. So, de seguro ese caso se va a quedar así para siempre, quién sabe. Quién sabe qué veremos en el futuro, algo más, si por fin puedan explicarlo a ellos, o como si es una planta generadora eléctrica, también. También, puede que Hay sea. muchas conclusiones, pero nada es definitivo. Otro caso que le quería contar era sobre la religión. La religión es un caso muy, o sea, es un tema muy Es muy, sensible. y muy amplio. Muchos verdad y ficción. No sería ficción, sino más que cómo interpretarlo. Hay ciertos libros de que el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, Mm. y muchas partes que le han quitado, le han agregado. Hay muchos libros antiguos, que Sí. hablan de eso, y muchas cosas fueron quitadas por alguna razón, que no sabemos, por qué. O se esconde todavía. O tal vez sea control. Pero en la forma de controlar a la gente con religión, ¿cómo usted cree que beneficia a un gobierno? Sí, control siempre ha habido, y ¿cómo se dice? Y habrá, porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido temor, y es lo que más se hace propaganda. Y fue escrito, no me acuerdo si por un japonés o un hombre asiático de origen ah, chino, y habla de eso, de la guerra. Y ellos dicen, explica él, que para tener a un pueblo dominado hay que infundirle temor, Mm. para que vivas en temor, y que tú te sientas protegido por ellos, pero a la vez
es manipulación también a la vez. Ah, ok. Pero no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero ahí explica, y en uno de esos capítulos que vi, explica él de que está es un como general de la guerra y se encuentra con el líder, y es el líder supremo de China en ese tiempo, y le dice, quiero que me capacites a todo mi personal para que entren, para que sean hombres de guerra. Y otra vez les dice, ok, va de vuelta. Dice, cuando toque el tambor 3 veces, dice, se van a mover a 90 grados y no se mueven. Y luego él ya sabía cuáles eran sus favoritos, eran dos. Y a las dos les cortó la cabeza con una espada. Entonces, como dice usted, el punto, el Eh, terror y el el miedo terror controla. también. Y es el libro de la guerra. Y es un libro y todo está escrito y fue escrito por hace muchos años, pero vamos a lo mismo, que infundió respeto y a la vez Miedo. miedo. Y es lo que pasa ahorita. Siempre se están haciendo propaganda de infundirte miedo. Oh, Siria, oh, este país, oh, Irán, oh, el que sea. Sí, pero yo creo Entonces, que esa idea es como una idea más comunista, ¿no? Porque si usted ve el ejemplo como la vida que la gente está viviendo en Norcorea, ujú, eso es 100% miedo. Porque cualquier cosa que tú hagas hay consecuencias. sí, Si tratas de escapar del país, pueden matar a tu generación completa sí, o meterlos en campos de concentración. Right? Ese miedo controla a la gente y hacen que hasta tengan que llorar por un líder. Ellos lo adoran como si fuera un dios. sí, Y eso es, o sea, es control completamente, control 100% por miedo. sí, Pero en un país como de tanta libertad como aquí en Estados Unidos, yo creo que ellos utilizan una manera diferente de controlar a la gente. Y entonces de esa manera ellos controlan a la gente diciendo, ok, nosotros somos los mejores, aquí hay más beneficios que en otros países, más libertad. Pero si tú no, nunca has estado en otro país y nunca has experimentado otra vida en otro país, sí, entonces nunca vas a saber. sí, Porque hay muchos más países que tienen, o sea, lo mismo que aquí, libertad y libertad de expresión y libertad de todo. Y son mejores en términos de economía, de eh, médicos, sí, o sea, sí, sí, seguro médico, todo, sí, sí. escuela. Sí, es que aquí hay mucha propaganda, ¿cómo se dice? Como si fuera país del primer mundo, pero sí lo veo como si fuera un primer mundo, pero a la vez, ¿cómo se dice? Nos tienen controlados, es un control. ¿Pero por qué no los ayudan? Porque no están trabajando y no están generando nada de ingresos. Y Es ese es dinero. sí, es el punto del dinero. Man, hay muchas ciudades donde te quedas que de un modo que, wow, está pasando esto y ¿cómo se dice? Nadie nos ayuda, ¿eh? Viven abajo de los puentes, Ellos prefieren ayudar a otras naciones ujú, que ayudar a su misma gente. ujú, Y eso, o sea, de alguna manera siempre ha pasado, pero sí, sí, es algo que la gente tiene que despertarse. sí. Es como que estamos viviendo un sueño, ¿eh? Como dicen, el sueño Controlado, americano. sí. y, Es para, controlado, y, sí. para, y para seguir soñando hay que seguir durmiendo, ¿sí o Sí, no? sí, Y es controlado, sí. Porque si haces algo más, hay repercusiones. Bueno, volviendo a la religión. Ajá. No, es muy grande ese tema. Pero una cosa que y no es para, o sea, no es para juzgar ninguna religión. Estamos hablando nada más porque hay muchas cosas que las religiones no concuerdan. Y cada religión tiene una creencia, obviamente, ¿verdad? Sí. Y cada creencia es valiosa para la gente que la cree. So, no estamos tocando este tema para juzgar a nadie. Solamente estamos tocando para ver si concordamos con la misma idea. Pero para mí lo más interesante es lo del Papa, la máxima autoridad del catolicismo. Y para mí eso o sea, no concuerda con lo que dice la Biblia, de creer en un hombre. Sí. Porque la Biblia, y no soy, no, o sea, no soy una persona de mucha religión, right, pero soy evangélico cristiano. Ujú,
Y siempre he escuchado que la Biblia dice que no creen en otro hombre. Sí. Maldito que cree en otro hombre, güey. Ajá. ¿Por qué la gente cree tanto en el Papa? No sé qué religión usted sea, ¿es católico o Soy evangélico? católico, la verdad. Hay muchos países pobres como África, todos esos que no tienen agua, no tienen qué comer. Y ahí donde está el Papa adentro en la iglesia, El ahí todo Vaticano. lleno, el Vaticano todo lleno de oro. De veras necesitas todo eso, y las Sí. sillas, y todo eso, y toda esa protección. Sí, Y ese Vaticano, toda esa área, no tiene o sea, Italia no tiene ninguna ley que pueda contradecir lo que el Vaticano diga. Van por sus propias reglas y ajá, no hay nadie que lo pueda tocar en ese país. algo increíble. Increíble, entonces, y tienen tanta riqueza. Un pequeño pedazo de tierra tiene tanto poder, Sí, ¿entiendes? Y para mí, como volviendo al tema de lo que dice la Biblia, no tiene ningún sentido, la verdad. Y entonces, y como le digo, no es para, o sea, no es para juzgar a nadie, pero eso es el punto que yo veo. Si la gente, porque si no estoy equivocado, ¿eh? Los católicos y los cristianos leen la misma Biblia, ¿sí o no? debería ser, Sí, Es la misma Biblia. sí, O sea, pero cada persona lo interpreta de diferente manera. sí, Y dependiendo de cómo lo interpretan, pueden seguir a un camino o seguir al otro. Porque hay muchos, satanismo sí, también usa la Biblia. sí, también. Y entonces lo siguen de otra manera. Dependiendo cómo lo Lo interpretan. interpretan, sí. Entonces es como está diciendo el señor Víctor, es un tema muy, muy grande y muy complejo. Es muy complejo, hay mucha información, ahí está la propia Biblia, pero ¿cómo lo interpretas? Esa es la Eh, cosa. Puedes interpretarla, fanatismo, no fanatismo, al punto de llegar hasta matar. sí. Y entonces Ya. muchas guerras es por religión. Sí, casi la mayoría de las guerras Por el 80% de las guerras son por son de religión. religión, sí. Pero sí, la religión es un tema que podríamos estar aquí ahora. Mi pregunta sería para ti, dice, ¿Estados Unidos está en decadencia o estamos igual? No, como ahorita lo que estamos viviendo ahorita en este gobierno. Porque, Eh, porque, o sea, dependiendo de qué tan atrás vaya, Puedo decirlo 10 años, 10 años, Eh, yo creo que vamos en decadencia. Porque la economía no es como antes. ah, La economía de ahora está tan alta que la gente ya no puede vivir con lo que vivían antes, con el mismo dinero. Sí, no puedes vivir con el salario mínimo que es como $7, es algo imposible. Y entonces, si usted ve cómo la gente que trabaja en el campo, por ejemplo, ve, Sí, y gana lo mínimo, ajá, y porque supuestamente no tienen papeles o algo, ajá. y los quieren votar del país, ¿quién va a hacer esos trabajos? Sí, Si pones a alguien que es ciudadano a hacer esos trabajos, vas a tener que pagarle mínimo unos 15 o $20, right? El producto va a subir, obviamente, eleva él. y va a causar inflación, lo que estamos viviendo ahora. Porque desde que empezó Trump, la verdad, ha empeorado la economía, y drásticamente. Sí, con $7 el mínimo no puede sobrevivir, no se puede, es algo imposible. Sí, pero respondiendo a sus preguntas, que si el gobierno o este país está En en decadencia, decadencia, sí. eh, Sinceramente, 100% sí. ya muchas Y personas lo están viendo, y como pueden ver, pues el Partido Demócrata ganó varios estados, Nueva York, Nueva York, gobernador, bueno, la, y es de origen musulmán. musulmán, algo increíble. Increíble. Pero si Eh, se pone a pensar, eh, Nueva York tiene un alto volumen de, un alto volumen de gente musulmán. oh, sí, Y yo, siempre. y yo sé porque yo viví ahí más de 15 años. Yo sé de lo que estoy hablando. Tiene Okay. un alto volumen de gente musulmán, Sí. alto volumen de judíos que Ujú. controlan prácticamente todo, Sí, desde, desde el gobierno, desde la industria musical, sí, las películas, o sea, todo. Y para mí que solamente una categoría controle todo, nunca, nunca, nunca es bueno. eh, Tendría que haber algún, you know, un cambio o algo. Ujú. no solamente la misma gente haciendo lo mismo. Estudian mucho,
Y ellos siempre están así estudiando, innovando, innovando. Algo parecido a los chinos, siempre están innovando, innovando, innovando. ¿Qué usted cree sobre todas estas diferentes nacionalidades, diferentes razas? Porque científicamente la gente dicen que, o los científicos, Ajá. dicen que venimos de los monos, que no sé qué, Ey. pero yo no creo en eso. Para mí esa idea es una estupidez. ¿Cómo una persona puede explicar que un mono se convierte en un humano y después de ese humano salgan diferentes nacionalidades y razas? No, O sea, no. no tiene ningún sentido. Porque Eh, dicen, por ejemplo, dicen que todo el mundo viene de África, ¿verdad? ujú, Y que en algún momento toda gente era negra. Y de esa persona negra salió raza blanca, asiática, ujú. hispana, musulmán, india, lo que sea. Sí. O sea, para mí, y dependiendo de la zona que estuvieras, por ejemplo, si estuvieras en Greenland o Iceland, Ujú. supuestamente porque allá no cae tanto sol, que tu piel va a ser blanca. Si estás en África, tu piel va a ser más oscura porque el sol emite y de alguna manera tu cuerpo tiene que pelear esa radiación del sol, tu piel se convierte más morena. ¿Usted cree en toda esa idea científica? Ah, pues, tengo mis dudas, No, no creo, Pues si se pone a pensar, somos tan diferentes, ¿right? Sí, Todo el mundo es diferente. O sí, sea, todos. toda nacionalidad, raza es diferente. Ujú. Para mí no cabe en mi mente que venga de una sola persona o de una sola raza, venga más razas. O sea, no, para mí no tiene sentido. La teoría que yo tengo Ajá. es que alguien nos puso aquí. Alguien o algo puso a cada persona o nacionalidad o raza en diferentes partes del mundo Sí. y nos dio diferentes lenguajes. ¿Y por qué tenemos diferentes lenguajes? Eso está. ¿Entiendes? Eh, Eso es demasiado. Si se pone a pensar en todo eso, es muy curioso, la verdad. sí, ¿Por qué hay tantos lenguajes? sí, ¿Por qué hay tantas razas diferentes en un solo mundo? Y no solamente razas, sino animales. sí. Vamos. Yep. Tantos tipos de animales en un solo mundo. Es algo que la verdad nadie, aunque sean los científicos explicando, tratando de explicar todo esto, no tiene sentido. Sí, no hay nada escrito todavía, Todavía siguen estudiando, pero todavía no llegan a la conclusión, Bueno, esto es, aquí estamos viviendo en Wichita y es del hotel del Hyatt, del viejo. O sea, hace muchos años hubo una masacre, un francotirador que subió hasta el piso a mero arriba y Mm. empezó a tirarle a la gente abajo a matar gente. Estuvo feo, eso es la historia de Wichita. Y todavía está ese edificio. Pues Está en la fue, historia, está en la historia. Sí. lo que sí supe fue lo de la bomba que pasó en Oklahoma City. Oh, ese sí, ese está en la historia Sí, también. también. Fue muy grande eso. Y el tipo pasó por aquí, por Kansas. Ujú. Y Se quería escapar. sí, se quería escapar y pasó por aquí. Eh, Pero ese building que explotó, creo que era un building federal, ¿no? sí, del gobierno. Y había un daycare abajo en el basement. Sí, Y entonces mató un montón de niños también. sí, él estaba de desacuerdo con el gobierno. Él en forma de represalia usó las bombas, usó un camión, lo rentó, puso las bombas y hizo explotar y fue grandísimo. Es algo que está marcado en la historia de Oklahoma. Pero, ¿usted cree que la segunda enmienda aquí es algo que beneficia o daña al país? Sí, está escrito en la Constitución, y de modo que lo veo, ellos lo hicieron para protegerse en ese tiempo, pero ahorita no sé si en ese tiempo había el mismo acceso a armas que hay ahorita o no, pero Sí. ahorita cualquiera tiene acceso y se siguen fabricando las armas. Vamos a lo mismo, pistolas, rifles, lo que sea, se siguen produciendo. Y lo que veo que la mayoría de gente compra muchas. Es como un pueblo armado. Y entonces, ¿usted cree que esto el gobierno lo hace para protegerse de algún ataque de otro país? En forma de que beneficia, es por ejemplo, si alguien viene y trata de robarte
aquí en tu casa, estás Sí. protegido. Mm. En forma de que los daña, ¿cuántas masacres han habido aquí en este país? Más que en cualquier otro país del mundo. Sí, El único país donde vas a escuchar que hay masacres aquí en Estados Unidos. sí. Y Es el único. siempre ha habido y habrá más que gente que no está conforme o tiene diferencias y se van al extremo de usar las armas y es algo ya extremo. El que de verdad se grabó en mi memoria Sí. fue el de Sandy Hook. El de Sandy Hook fue un muchacho Ujú. que fue a una escuela elemental y mató más de 25 o 24 niños. O sea, él fue y solo escribió un montón de niños. Y Ah, si en ese momento el gobierno no hizo nada contra la segunda enmienda, ujú. yo no creo que no hay, o sea, ningún otro caso que pueda pasar ahora que pueda cambiar ese enmienda. ¿Usted cree que si lo tratan de cambiar habría una guerra civil aquí? Hay mucha gente armada. No O sabes sea, cuándo se haga una revolución, ¿eh? pero yo creo que ellos lo hacen de esa manera por si acaso entramos en guerra, Ajá. todo el mundo está armado. Por ejemplo, algún tiempo que venga y el enemigo, puede ser Rusia, China, lo que sea, tratan de entrar al país, todo el Tienes mundo va a que, estar armado. tienes que defenderte, sí. En Rusia, desde cuando están en la high school, le enseñan a desamblar y ensamblar un rifle. Algo increíble que aquí Y, en lo militar se da, pero no en las escuelas, pero allá en las escuelas es algo como obligatorio. Tienes que saber cómo usarlo, armarlo y desarmarlo y volverlo a armar. que es obligatorio Sí, estar 2 años en militar, sí. como en el Corea del Sur. Ujú. Obligatorio. Sí, Cada quien que llega a los 18 años tiene que estar 2 años de militar. sí, pero conflicto siempre va a haber, hay Ujú. diferencias, y ellos saben bien que no, se va a hacer la guerra, se va a hacer. Pero no es ni una guerra que, para mí no es una guerra que sea necesaria, ¿no? La mayoría de Pues no guerras que son, no pasan son, aquí no son. es por algo más. Sí, O sea, por algún beneficio, pero no es porque alguien los ataca y tienen que entrar en guerra. O sea, sí, sí. Siempre algo que están en busca de algo o beneficiarse de algo.